Listo, ahí ya estamos grabando. Entonces les voy a compartir acá las diapositivas, la presentación. Listo, porfa me confirman si me están viendo, si están viendo ahí la pantalla y si me están escuchando bien. Sí, Sí, profe, sí, señor. estamos Sí, escuchando. Sí, señor. señor. Brother. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces la vez pasada nosotros hicimos una pequeña introducción repasando los conceptos más básicos de la electricidad, repasando los parámetros fundamentales como la corriente, la tensión, la potencia, la energía. Ese es uno de los objetivos del curso. Porfa, les recomiendo que dejemos el micrófono apagado para que no hagamos acá interferencias. Si tienen alguna inquietud, levantan la mano y yo les doy con mucho gusto la palabra. Entonces, habíamos hablado, me voy a volver acá. Habíamos hablado de la corriente eléctrica, habíamos hablado de los materiales, habíamos hablado de cómo nosotros entendemos la conducción de los electrones a través de un material, los tipos de conductores como son los metales, el cobre, el acero, el bronce, hablamos de eso. Hablamos también de los materiales aislantes, de los materiales semiconductores, hablamos del concepto de tensión, hablamos también del concepto de resistencia, hablamos también del concepto de potencia. Hicimos un ejemplo acá numérico, expusimos la ley de Ohm, expusimos también la ley de Watt. Entonces, como pueden ver, esto pues son ejercicios muy sencillos, ejemplos muy básicos, como para una introducción a la materia. La materia no, sino el curso se llama Instalaciones Eléctricas basadas en el RETIE y en la NTC 2050. Lo que quiere decir que pues tenemos que ir revisando esas normas, tenemos que tener esos manuales ahí a la mano, yo se los voy a compartir para que ustedes lo vayan revisando. Esos manuales pues son muy extensos, son bastante, eh, bastante largos, entonces toca revisarlos con mucho tiempo, toca revisarlos dedicándole mucho tiempo autónomo, mucho trabajo autónomo. En estos cursos de 40 horas donde nosotros solamente nos vemos 2 horas a la semana, pues no podemos pretender salir totalmente expertos en esos manuales. Lo importante acá es que el curso les sirva de guía, que el curso sea una orientación para ustedes, para que eh, lo puedan enfocar en su trabajo o en sus gustos personales. De pronto acá hay personas que, que tienen diferentes disciplinas en la parte eléctrica, entonces se va a enfocar eh, en una u otra cosa. Como es un curso de instalaciones, pues nosotros ya deberíamos tener algunas nociones básicas de la electricidad. Acá cuando hicimos la primera presentación de los aprendices, pues hay personas que nunca se han enfrentado al tema de la electricidad, que este es el primer curso. Entonces por eso vamos a tratar de tener paciencia, de ir desglosando pues desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces las personas que tengan ya más experiencia, que por temas laborales o de estudio tengan conocimientos más avanzados, también les puede servir como un recorderis. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, que los que tengamos menos experiencia, más experiencia, pues tener paciencia con los compañeros que hasta ahora están involucrándose en el tema de la electricidad. Listo, entonces las personas que no pudieron asistir a la primera sesión, ahí en el grupo de WhatsApp, usted va ahí en la parte donde dice descripción del grupo y ahí hay un link. Ese link es de YouTube. Ese es un canal que yo creé para subir todas estas grabaciones, no solo de
este curso de instalaciones, sino también el de electricidad básica. Entonces ahí ustedes pueden acceder a ese link y ahí les va a salir todas las grabaciones de todas las sesiones que hagamos. Entonces el que tenga tiempo y el que tenga la voluntad de ir a mirarlo, eh, ahí está ese material. También les voy a compartir estas presentaciones. La vez pasada solamente vimos esta misma presentación hasta la mitad, entonces por eso no se las he compartido y se las comparto completamente. Listo, no sé si de la vez pasada de lo que hablamos tengan alguna duda, alguna inquietud para ya iniciar con esta segunda parte del curso, de la sesión. Listo, creo que no. Entonces, cualquier inquietud que vayan teniendo, porfa, levantan la mano y yo les doy la palabra. Entonces, vamos a ver la segunda parte, vamos a hablar del concepto de ingeniería. Esto no solamente nos va a servir para hablar, para utilizarlo en la parte eléctrica, sino pues en muchas profesiones. Entonces, es como un repaso y para ver que la electricidad nosotros la podemos ver desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la parte técnica. Hay gente que se le facilita mucho la parte de ir a conectar un motor, de ir a conectar una subestación, eh, la parte tangible, por llamarlo de alguna manera, la parte operativa. Hay otras personas que les gusta más la parte, por ejemplo, de la ingeniería, de hacer cálculos, cálculo de eh, cuadros de carga, hacer el cálculo, por ejemplo, del factor de potencia, hacer el cálculo de las pérdidas, hacer el cálculo, por ejemplo, de una UPS. Entonces son diferentes puntos de vista. Hay mucha gente que también se dedica a la parte ambiental, a mirar cuál es el impacto ambiental de la electricidad, por ejemplo, de las baterías, de los residuos eléctricos, de los residuos electrónicos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de exponer acá y ya cada uno pues mira a ver qué le conviene más o qué le gusta más para que pueda profundizar. De eso se trata. Entonces, hoy vamos a mirar algo que nos incumbe a todos. Acá pues la palabra ingeniería nos dice que la podemos entender libremente como un arte, que es el arte de utilizar conocimientos físicos, matemáticos o informáticos para producir a costos razonables bienes y servicios que sirvan al hombre y a la sociedad para satisfacer sus necesidades y apoyar su desarrollo. Entonces, cuando nosotros nos hablan de ingeniería, no necesariamente usted tiene que tener un título universitario para hacer un análisis de ingeniería propiamente dicho. Obviamente, pues ya para ejercer ciertas labores, pues ya usted tiene que tener la certificación. Sin embargo, pues para pensar, para dar una solución, usted no necesita de, mm, de tener algún título, sino puede ser un talento que usted tenga, un talento innato o un talento que usted haya desarrollado a lo largo de los años. Una persona, por ejemplo, que haya trabajado 20 años en el tema eléctrico, pues va a tener muchísima experiencia, va a tener la capacidad de dar un criterio, de dar una opinión con bastantes argumentos, como para considerar estos argumentos, para considerar este conocimiento como ingeniería, ¿listo? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener siempre en mente. Para cumplir con sus objetivos, el ingeniero debe moverse en varios escenarios. Entonces, la ciencia pura, la ciencia aplicada, la economía, las finanzas, las relaciones sociales, las relaciones industriales y todo esto enmarcado en el Estado de Derecho, el cual regula todas estas actividades que se llevan a cabo en una comunidad o país. Entonces, nosotros tenemos que encajar en un equipo de trabajo desde cualquier punto de vista de lo que estamos nombrando acá. Como decíamos anteriormente, entonces cada uno tiene sus habilidades, cada uno tiene sus destrezas, cada uno tiene sus conocimientos, pero hay unas que obligatoriamente tenemos que conocer todas, todos como eh, electricistas que somos de cualquier nivel. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener muy en cuenta la parte de las relaciones sociales, de cómo nos relacionamos nosotros en un equipo de trabajo, para no ir a generar
de pronto mal ambiente o discordia con los superiores, con los subalternos, con los compañeros. Entonces, todo eso nosotros como electricistas lo tenemos que tener en cuenta. No solamente, no, yo sé conectar el motor, yo sé conectar allá las máquinas, sé conectar, hacer conexiones domiciliares, pero no me sé comunicar. No sé comunicar mis argumentos, no sé comunicar mis ideas, entonces ahí vamos a tener inconvenientes. Las normas y reglamentos básicos también tenemos que tenerlos siempre ahí a la mano. Nosotros vamos a tratar acá la NTC 2050 y el RETIE. Esas son normas que están basadas en normas internacionales. Entonces yo se las voy a compartir. Como les dije, pues ahí siempre hablan en un lenguaje, que es el lenguaje de la electricidad. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos ese lenguaje para ir a interpretar bien lo que nos están diciendo y acatar bien las normas. Listo, continuamos acá. Entonces, acá lo que les decía, hay diferentes normas. Nosotros nos vamos a enfocar en la NTC 2050 y en el RETI. También existe el RETILab, esto es para las personas que trabajan con el tema de la iluminación. Acá hay otras normas que también están relacionadas con la parte no de potencia, sino de las conexiones de comunicación y el tema del etiquetado de los equipos. Entonces hay diferentes normas. Son normas que toca ya, revisarlas profundamente para entenderlas y poderlas aplicar. También tenemos acá eh, la regulación de la CREC y el tema de la U, que pues también son organismos que rigen el tema de las instalaciones eléctricas. Acá vamos a mirar algo ya, las relaciones que hay entre el diseño y la construcción. Entonces, lo que les decía, esto no solamente aplica para la parte eléctrica, sino que aplica en todo contexto, en cualquier disciplina eh, de la ingeniería. Entonces, como nosotros podemos hacer parte de un conjunto interdisciplinario, entonces, pues tenemos que tener algunas nociones de, de cómo es que se trabajan, cómo es que se hacen estos trabajos en equipo. Entonces, el diseño y la construcción conforman el aspecto de la ingeniería que permite llevar a la práctica los conceptos físicos, matemáticos e informáticos para el servicio y el progreso del hombre y en general de la sociedad. Es decir, mediante el diseño y la construcción se aterrizan, como se dice popularmente, las ideas de los ingenieros. Se trata de una llave, o sea, de un trabajo en conjunto. Listo, entonces, bueno, acá la parte física, matemática, informática, eh, en pleno pues siglo XXI, 2025, pues nosotros tenemos mucho acceso a la información, entonces la invitación siempre es a que hagamos un trabajo autónomo, que tengamos nosotros la posibilidad de dedicarle algo de tiempo a esto, porque pues la manera más fácil de entender algo, de interiorizar un conocimiento, pues es el trabajo autónomo. Entonces acá nos muestran algo de la relación entre el diseño y la construcción. Entonces es importante hacer conciencia en la realidad de la dependencia mutua entre el diseño y la construcción, puesto que algunas veces se pretende hacer construcciones, es decir, ejecutar obras sin un diseño apropiado, para satisfacer exigencias de diversa índole, las cuales minimizan o no incorporan la etapa del diseño. Entonces esto es muy común que nosotros empecemos a hacer algún trabajo, alguna reparación, alguna corrección de alguna falla y no tengamos en cuenta la parte del diseño, sino simplemente vamos, hacemos y no tenemos en cuenta el diseño previo y entonces esto pues puede generar muchos inconvenientes futuros o inconvenientes a corto plazo, no solamente inconvenientes técnicos, sino también pueden ser inconvenientes
económicos donde haya de pronto un despilfarro de dinero o un sobrecosto por este tema de no tener en cuenta la parte del diseño. Listo. Continuamos acá con la exposición. Entonces, esto ocurre no solamente en niveles bajos, sino pues en mega construcciones, en mega estructuras, donde se pasa por alto el tema del diseño y ocurren pues desastres conocidos en el contexto acá de Colombia, específicamente de Bogotá, todo el sobrecosto que hubo en la construcción del Transmilenio, en las losas, donde los contratistas que hacían estas vías, los que estaban encargados de eso, pues por temas también de corrupción, por abaratar costos, pues utilizan malos materiales y pasa lo que vemos ahí. Entonces perjudican a toda una comunidad. También lo que sucedió en la implosión de las torres de MySpace en Medellín, que también fue un tema muy sonado. Acá vemos cómo se desplomó una parte del edificio, también por ese tema, el tema del diseño. Ya en la parte de nosotros de la electricidad, también hubo un mal diseño en Hidroituango, no sé si ustedes hayan escuchado en la represa, eh, donde la capacidad de la represa se desbordó, tocó abrir la casa de máquinas, pasó el agua por ahí, dañó las máquinas antes de que de que la hidroeléctrica entrara en funcionamiento y pues obviamente se perdieron todas esas máquinas, se perdió tiempo, se perdió dinero, se retrasó la obra y pues genera inconvenientes para todo el mundo. No solamente esa parte de la parte técnica, de la parte de la pérdida de las máquinas, sino también en la construcción previa de la represa. Cuando estaban construyendo la represa en ese sector del río Cauca, habían unas fosas comunes, habían unas comunidades que pues exigían su derecho a, a poder sacar esos restos antes de que empezara la construcción. Pasaron eso por alto, entonces ahí también hay una violación de los derechos humanos. En la parte ambiental, pues también eh, se, se pasaron por encima de muchas especies que habían ahí. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Obviamente uno no está en contra del progreso, uno no está en contra de que hagan estas construcciones, sino que también tenemos que nosotros estar enterados de todos esos puntos de vista, ¿no? Que hay muchas, muchas personas que pueden salir afectadas, el medio ambiente, eh, entre otros muchos factores, ¿no? Entonces, todo eso es lo que quiero que ustedes analicen, que lo tengan en mente, que no solamente la electricidad, no solamente es la parte técnica, sino involucra muchos otros factores. Sí, Jorge. Jorge Sánchez. Jorge Sánchez. Profe, Señor. una pequeña duda. Muy buenas tardes, primeramente que Buenas todo, tardes. a usted y a los compañeros. Una pregunta, profe, ¿va a haber nocividad o vamos a tener el conocimiento de lo que son, como el tema que estamos dando eléctrico, que es instalaciones? ¿Vamos a tener alguna nocividad de diseño para así sea la parte domiciliaria? Pregunto. Sí, vamos a Sí, mirar, vamos a mirar, pero de una manera muy general. no Es nos vamos decir, a no nos enfocar vamos a enfocar solamente solamente en bueno, decir, bueno, esta es la distancia de la luz, esta es la distancia del bombillo. vamos No, a tratar vamos a muchas tratar cosas. muchas. Por ejemplo, la Por parte ejemplo, la ambiental parte también, el también, tema de las el tema de las instalaciones instalaciones fotovoltaicas. fotovoltaicas. Qué pena, pero Qué se está pena, pero estoy escuchando con escuchando con eco. eco. Sí, Jorge. Jefe, profe, ¿no Profe, no creo que creo Jorge tiene no se que prende entiende el nada. micrófono y no escucha nada. Se escucha audio. Escucha audio.
¿Me confirman, ¿Me porfa, si me confirman, están por favor, si me escuchando están bien? escuchando bien? Ahora sí, profe. Listo. Tomemos la palabra de a uno. Listo. Sí, Jorge, eso es lo que vamos a tratar acá en el curso. Es algo muy, muy general. Vamos a mirar todos los temas que hay en el RETIE. El RETIE, como les estaba diciendo, es muy extenso. Entonces, ustedes si le interesa esa parte domiciliaria, tiene que enfocarse en los capítulos donde el RETIE se enfoca en eso. Porque el RETIE habla de lo que les estoy diciendo. De la parte de subestaciones, de la parte de transmisión, de distribución, de instalaciones fotovoltaicas, todo eso lo vamos a tratar acá. ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda adicional? Sí, Jorge. Profe, que usted sabe que de un diseño, un pequeño diseño, nosotros podemos también sacar todo lo que son los costos y presupuestos de los materiales y así como usted dice, o sea, para saber qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a gastar. Sí, señor. Sí, Muy señor. importante también tener en cuenta eso, el presupuesto. Y saber sacarlo, saber sacar esos números. Listo. Entonces continuemos acá con la presentación. Gracias ahí por la pregunta, Jorge. Listo. Entonces, también ustedes recuerdan el accidente que hubo acá en el transbordador, en el Challenger. Ustedes saben que acá, pues en la NASA trabajan miles de personas de todas las disciplinas, de lo que a usted se le ocurra, trabajan ahí. Entonces también por pequeños errores, esto fue un error que hubo acá en un empaque de estos, que, que no estaba bien sellado, que no estaba em, con la presión exacta. Entonces ahí ocurrió ese accidente. Este de Chernobyl, que pues también es muy famoso, que nos concierne a nosotros también como eléctricos, sucedió en una planta nuclear en, en Ucrania, en Chernobyl. Hubo una falla humana, no se manipularon bien esos equipos y pues terminó en la muerte de muchas personas y en la devastación de toda una ciudad. Ustedes saben que esta ciudad de Chernobyl, pues aún hoy en día está deshabitada por el tema de la radiación. Por el tema de la radiación, entonces esto está totalmente desolado. Y pues también ocurrieron muchas cosas ahí, ¿no? El tema de la comunicación entre jefes y subalternos, tema también, un tema ahí de egos, de personas que pues creía que tenían las cosas bajo control, creyeron que no iba a suceder nada y sucedió lo que sucedió. Entonces, todos estos casos, ustedes si quieren, pues pueden ir a buscarlos en internet, hay muchos videos, incluso hay una serie en Netflix que se llama Chernobyl, para el que quiera ir a verla, recomendada, para que la puedan ver de una manera completa. Listo, entonces lo que estábamos diciendo anteriormente, el tema del criterio, entonces no necesitamos ser doctores, maestros de las mejores universidades para tener un criterio. Entonces el criterio es una herramienta que por definición no es matemática ni física, es una herramienta que está compuesta de experiencia, de sentido común. Entonces, si no tenemos experiencia, tenemos que pues tener un sentido común. A veces este sentido común no es tan común. Uno a veces ve unas cosas que uno dice cómo es posible que eh, hagan estas cosas. Por ejemplo, cuando sucedió un caso que estábamos instalando un transformador y pues tocaba dejar una distancia para que cuando llegara alguien a revisarlo, pues pudieran abrir la puerta y hacer la revisión. Entonces lo dejaron demasiado pegado a la pared
uno llegaba y pues no podía ni siquiera abrir la puerta. Cosas como esa que uno dice, bueno, pues póngale un poquito de lógica, un poquito de sentido común, habiendo el espacio hacia atrás porque no corrían bien eso. De esto pues tenemos muchísimos ejemplos. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, no necesito ser el más estudiado, haber leído tantos libros de electricidad para darme cuenta que tengo que dejarle una distancia prudente para poder abrir la puerta. Entonces siempre tratemos de hacer un razonamiento, un raciocinio antes de ejecutar las cosas. Entonces acá nos dice que pues todos podemos adquirir la medida que se progresa en el ejercicio de la ingeniería apoyándose en la experiencia de proyectos ejecutados por otros y por nosotros mismos, basados en el sentido común y escuchando el subconsciente, el cual habla a través de la intuición, utilizando las bases de datos del sentido común y la experiencia. Acá pues ya nos pusimos algo filosóficos, pero pues no está de más. El tema pues del subconsciente, de la intuición. Hay muchas personas que creen, otras que no, entonces ya esto es a criterio de cada uno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Listo. No, señor. Listo, entonces acá nos habla de los tipos de diseño. La ingeniería expresa sus ideas mediante el diseño, de tal manera que para llevar a cabo las ideas del ingeniero se requiere un lenguaje que interprete esas ideas y permite que sean llevadas a la práctica en forma de un servicio, un activo, una herramienta de software o de hardware. En cierta forma, el diseño es el lenguaje del ingeniero, el puente entre sus ideas y la realidad. Diseño entonces lo vamos a, primero nosotros concebimos una idea y luego la materializamos. Entonces acá es precisamente lo que nos muestra este cuadro sinóptico, un cuadro muy sencillo donde tenemos los niveles del diseño. Entonces tenemos la parte conceptual donde usted concibe, donde usted tiene una idea, donde usted em, va a idear, donde va a planear su proyecto, cualquiera que sea. Acá ya la parte básica, usted va a hacer eh, algún prototipo, va a hacer una maqueta, va a hacer un borrador, em, desglosando lo más básico, lo más general, para luego darle más cuerpo a estas ideas, desarrollarlas de una manera más profunda, ya en la parte de la ingeniería de detalle. Entonces, ya usted tiene que ir a mirar, por ejemplo, en un proyecto eléctrico, se imaginó hacer eh, una subestación, usted ya pues dijo, listo, necesito un transformador, necesito una APS, necesito eh, tantos cables, necesito cierto material, usted ya tiene que ir acá en esta parte de detalle, mirar específicamente qué es lo que va a adquirir, qué es lo que va a comprar, de qué marca, de qué proveedor, todo eso va involucrado acá. Entonces la ingeniería conceptual acá, pues vemos eh, en esta caricatura, cuando inventaron la rueda, entonces es la concepción inicial y rudimentaria del proyecto. Lo que estamos diciendo es un borrador en el cual se indican las características fundamentales del proyecto. Con esta no es posible hacer un presupuesto del proyecto. El presupuesto pues va ya cuando usted va un poquito más avanzado. Acá simplemente usted está plasmando una idea. Obviamente los que ya tienen mucha experiencia ya saben a grosso modo, ya tienen una idea de cuánto va a ser el gasto y cuánto va a ser el- lo que se va a consumir ahí en esa idea, en ese proyecto. Entonces la ingeniería básica despliega la ingeniería conceptual a un nivel tal que se puede identificar los componentes más significativos y fundamentales de un proyecto y para esto se elaboran unos planos. Entonces, con base en esta ingeniería, se puede proceder a elaborar el presupuesto aproximado. Entonces, es un aproximado en estas primeras etapas. Entonces, ya en la parte de ingeniería de detalle, en la parte em, ya más específica,
Entonces dibuja a nivel de detalle cada elemento constitutivo de un proyecto y cuantifica. Entonces esta palabra es clave, cuantificar. Entonces una cosa es cualificar y otra cosa es cuantificar. Las cantidades de cada elemento, equipo, material, herramienta, transportes y mano de obra. Usted tiene que tener en consideración todo esto. Entonces, para tal efecto se elaboran los planos de ingeniería de detalle. Obviamente, pues en un proyecto muy grande, pues esto va a ser un equipo interdisciplinario, pero si usted aplica estos mismos conceptos a un proyecto que usted tenga en la casa, por ejemplo, usted quiera eh, expandir porque la casa creció, echaron otro piso, usted quiere hacer su conexión, usted pues va a hacer primero todo esto que estamos viendo acá, ¿sí ve? Le sirve a cualquier persona. O para aquellos que ya pues estén trabajando en estos tipos de proyectos para acoplarse a un equipo. También digamos en la casa que usted quiera cambiar el sistema, que ya no quiere que sea monofásico sino trifásico, que ya las cuentas sean independientes, que usted quiera comprar unos contadores, usted lo puede hacer teniendo en cuenta esto y obviamente teniendo un certificado para poder hacer ese tipo de trabajo, saber qué es lo que está haciendo y obviamente teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando acá para que no a futuro no pues no hayan fallas técnicas ni tampoco eh, sobrecostos. El tema de la ingeniería inversa también pues es bastante importante porque en algunos casos cuando usted va a hacer una reparación, cuando va a hacer eh, una detección de fallas, usted puede que no encuentre ningún elemento de ayuda, es decir, puede que no haya un plano, que no haya, que los elementos, los contactos ya estén con las etiquetas dañadas. Entonces, ¿usted qué le toca hacer? Una ingeniería inversa. Entonces, vamos a mirar acá un ejemplo. Eh, uno de los más conocidos es el de Alan Turing, que desentrañó cómo funcionaba la máquina que encriptaba los mensajes de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces él eh, descubrió cómo era esas claves, esa encriptación, y pues pudo entender cómo era que funcionaba esa máquina, pues para tomar las medidas correspondientes. Listo, entonces acá terminamos esta primera presentación. Como les decía, estas diapositivas yo se las voy a compartir ahí por el grupo, al igual que la grabación de las sesiones, para que ustedes las puedan analizar y las puedan profundizar. Alguna duda que haya quedado ahí, algún detalle. La idea pues no es ir a repetir todo el video completo, sino algún detalle específico, algo muy puntual. Listo, ahí terminamos. Me gustaría escucharlos. Si tienen alguna duda, algún comentario, algún ejemplo extra, algo que les haya sucedido en su trabajo relacionado con lo que estamos hablando. Sí, Carlos Julio. Hermes. Profe, Retier es más como residencial y Retilab es algo como más industrial. No, señor. El RETIE el RETIE, al igual que la NTC 2050, están basados en normas internacionales. Eso aplica para cualquier trabajo eléctrico de cualquier nivel de tensión, desde la baja tensión de instalaciones residenciales hasta el tema de la transmisión, el tema de la distribución, el tema de la generación. Entonces involucra todo. El RETILAB es más enfocado a la parte de la iluminación, también en todos los contextos, iluminación residencial, iluminación comercial, pública, industrial, son normas diferentes, hablan de cosas diferentes. Entonces, yo les voy a compartir esas normas para que ustedes las vayan mirando
y las vayan pues tratando las personas de pronto que nunca han visto esas normas, pues tratar de entenderlas con el lenguaje en la que están escritas. Los que ya pues han tenido acercamiento a estas normas, pues la idea es que las repasen y profundicen y que expongamos acá las dudas que vayan surgiendo. De eso se trata el curso. Sí, Carlos Julio. Qué pena, profe. La pregunta mía es, cada vez que uno va a hacer un ejercicio eléctrico, o sea, alguna preparación o algo, ¿debe estar certificado? Sí, señor. Ah, listo. Bueno, señor. Entonces, Gracias. obviamente, pues hay excepciones. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Digamos, usted en su casa, usted quiere de puertas para adentro hacer algún arreglo y usted Sí, sabe cómo hacerlo. Entonces, cambiar un breaker, por ejemplo. sí, Usted está utilizando la ducha y se le empieza a disparar el breaker. Eso es un ejemplo muy común. Eso es algo que sí. sucede muy común. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es la corrección que muchas personas hacen? Yo haría Cambiar el taco y breaker de cambio 20 taco. amperios y ponerlo de 30. Taco. Sí, regálame un segundo, Carlos. Eh, entonces usted llega y cambia el breaker. Si usted Sí, cambia el breaker, eso le va a funcionar. Le va a funcionar un tiempo determinado, un tiempo X, pero eso a largo plazo va a ser una mala práctica. ¿Por qué? Porque se va a calentar el cable. La ducha no se va a dañar, el breaker no se va a dañar, lo que se va a dañar es el cable, porque el cable está transportando una corriente mayor para la que fue diseñado. Si usted sabe ah, hacer bien el trabajo, usted lo que hace es cambia el breaker, pero también cambia el cable. Entonces, si sí, tenía claro. un calibre 12, usted va y pone un calibre 10. Yes. Cosas como esas, ¿sí? Sí, Que, señor. que se le podría presentar a usted en su casa. O de pronto la redistribución de la iluminación, todo eso usted lo puede hacer y nadie va a venirle a decir, venga, Carlos Julio, ¿usted por qué hizo eso? Usted es responsable. Ya usted sí tiene que ser certificado cuando va a hacer trabajos, por ejemplo, subirse a un transformador, a un poste, ir a hacer allá un trabajo de esos. Ya usted tiene que tener una certificación, tener Ah, listo. un aval para hacer eso y saber cómo se hace obviamente el trabajo. Sí, sí. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Listo, con gusto. Acá Carlos nos dijo, cambie el taco. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es una mala práctica. Acá pues la idea es esa, que nosotros corrijamos no solo pues la práctica propiamente dicha, sino pues también el argot, el lenguaje que utilizamos. Estos elementos hay de varios tipos. Nosotros pues lo podemos decir que es un breaker. Es la palabra pues más fácil para que entendamos, nos refiramos al taco. Si queremos ir un poco de pronto cuando vamos a entregar un informe, cuando estamos haciendo ya cosas más eh, para entregar de pronto una licitación, un informe de una empresa, usted pues no escribe breaker tampoco, sino usted escribe un disyuntor termomagnético o un disyuntor térmico, dependiendo del tipo de elemento que sea. Entonces, para que manejemos eso en diferentes contextos y en diferentes espacios. Usted no va a ir a la ferretería del barrio a decir, no, véndame un disyuntor termomagnético. Posiblemente pues no le van a entender de qué está hablando. Usted dice, pues deme un breaker o un taco. O usted no le va a decir allá a sus hijos, no, vaya, baje el breaker. Tampoco le va a entender, ¿sí? Entonces, es dependiendo del contexto. Pero pues tratar de evitar esos términos, ese lenguaje. Listo, no sé si hayan más inquietudes, más comentarios acerca del curso, del contenido del curso. Sí, Hermes. Profe, pero digamos que taco no se le llama, es como el barraje. Digamos, breaker, tengo entendido que es más cuando se utilizan con riel omega. Listo. Miremos a ver qué entendemos por taco acá, los demás compañeros.
¿Cuál es el taco? Hermes nos dice que es donde va puesto el breaker, ¿sí? No, no tanto así, sino que la conexión es diferente, profe. Sí, Jorge. Donde va el breaker se llama tablero, que es el barraje que dice el compañero. Ese es el tablero. Es ahí donde está el barraje. El breaker son los protectores de 20, 15, 10 amperios. Y ejemplo, o sea, de pronto se están confundiendo o tienen una pequeña diferencia. No, listo. Entonces, lo que nosotros comúnmente llamamos taco, exactamente son los breakers. ¿Y cuál es la función del breaker? ¿Sí, Omar? Interrumpir. Sí, hacer una Y hacer una interrupción. Pero esa pero esa interrupción interrupción tiene una Es una característica protección. y es una es una interrupción interrupción automática. automática. Claro, una protección. Es una Es protección. una protección. ¿Qué protege? Protege los picos de voltaje para que no se dañen los electrodomésticos. Listo. No son picos de voltaje, sino son picos de corriente. Picos de corriente. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos todos los parámetros eléctricos para no ir a cometer esos errores conceptuales. Lo que hace el breaker es, hay de diferentes tipos. Esto lo vamos a ver con calma. Hay una presentación dedicada al tema de protecciones. Eso lo vamos a ver bien, bien detallado porque es muy importante en cualquier tipo de instalación eléctrica. Entonces lo vamos a ver al detalle. Acá para hacer un anticipo estamos hablando que el breaker lo que hace es generar un campo magnético. Ese campo magnético activa una bobina y se abre el contacto. Por eso se llama magnético. Hay uno que se llama térmico, que se dilatan unas laticas que hay dentro, unos metales, porque la corriente lo que hace es subir la temperatura de esos metales. Entonces, cuando sube la temperatura se dilata y se abre el contacto. Y hay unos que tienen la doble función, que es termomagnético. Tienen el doble mecanismo. Mónica nos dice, ¿el taco es como un estabilizador? No, Mónica. El taco, bueno, ya no le llamemos más taco, sino llamémosle breaker. El breaker es, sirve para un pico de corriente. Cuando conectamos, por ejemplo, la lavadora, la licuadora, la ducha, el taladro, todos esos elementos al tiempo, se dispara el breaker. El estabilizador es diferente porque él sí lo que estabiliza es el tema de la tensión o el tema del voltaje. Entonces hay equipos muy sensibles a- al voltaje, a los cambios a las caídas de tensión o a la sobretensión. ¿Qué equipos son muy susceptibles? Los equipos electrónicos. Ustedes se acuerdan que los computadores eh, antiguos, estos de mesa, venían con una caja y esa caja era el estabilizador. O cuando usted compra un televisor de estos también nuevos, usted cuando lee las especificaciones del televisor, él le recomienda. Dice, este televisor funciona a 120 voltios o a 210 voltios o a 220, lo que sea, de acuerdo pues la posición geográfica, y tolera hacia arriba o hacia abajo 10%. Entonces puede subir un poquito, puede bajar un poquito, un 10% de ese valor de 220. Entonces lo que hace el estabilizador es, como su palabra lo indica, estabilizar esa tensión para que no hayan picos de voltaje, no hayan picos de tensión. ¿Sí, Mónica? Listo, bien. Listo, Jorge, para que no confundamos la corriente con el voltaje, con la tensión. Así es, profe, así es. Listo, bien. Listo, De eso se bien. trata el curso, que salgamos bien, bien pulidos en Dios en ese ese. tema. Así es, un lapsus lingüi. Exactamente, Exactamente. exactamente, esa es la idea. ¿Alguien tiene alguna duda adicional? ¿Alguna aclaración? Sí, Alirio.
Sí, lo escuchamos. Listo, creo que no. Tiene ahí problemas con el audio o algo así. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya me salió acá el mensaje de que va a caducar la llamada. Entonces, vamos a tomarnos 10 minutos de descanso. Faltan 5 para las 7. Nos vemos a las 7 y 5. ¿Cómo nos conectamos? Ya todos los que estamos acá en esta llamada se conectaron a través del grupo de WhatsApp. Entonces les voy a enviar ahorita un nuevo link y a las 7 y 5 retomamos y miramos la otra presentación. Entonces, gracias por la participación. Eh, los espero acá nuevamente, ¿no? Porque va a llamar lista y ustedes saben que la asistencia es primordial para el curso. Entonces, para que no se vayan. Entonces, ya nos vemos. 7 y 5. Gracias, profe. Listo, ya hablamos. Gracias. Gracias, profe. Listo, ahí ya estamos grabando. Vamos a mirar de qué se trata estas nuevas diapositivas. Entonces acá nos habla de los requerimientos para el diseño de instalaciones eléctricas. Entonces vamos a mirar cuáles son esos requerimientos. Listo, entonces acá ya no nos vamos a enfocar un poco más, ya no vamos a mirar la ingeniería desde un punto de vista general, sino nos vamos a enfocar en la parte eléctrica. Entonces, en una instalación eléctrica, los requerimientos en términos generales vienen dados principalmente por el tipo de carga que se quiere alimentar y son los siguientes. Entonces, nosotros vamos a entender cómo carga eh, puede ser una casa se comporta como una carga, una empresa es una carga. ¿Qué hay dentro de una casa? Pues cualquier tipo de elementos electrónicos, elementos como motores, elementos como bombillos que son cargas resistivas. Vamos a mirar entonces los diferentes tipos de cargas. Cargas resistivas, cargas inductivas y cargas capacitivas. Obviamente, uno para estudiar estos temas, o sea, esto es algo complejo en el sentido de que no es que sea difícil, sino en el sentido que hay que pues, dedicarle tiempo para interiorizar bien estos conceptos. Entonces acá los vamos a mirar de una manera muy general. Entonces si de pronto alguien que ha perdido ahí en algún concepto de estos, pues no importa. Los que pues reconozcan todos estos conceptos, que reconozcan todas estas ideas, todos estos términos, pues me colaboran ahí. Listo, entonces hay unos requerimientos que pues son de la fuente de potencia, de la confiabilidad del suministro también. Se utiliza mucho el tema de la confiabilidad, el, el concepto de confiabilidad y también pues el tema de la calidad de la energía. Listo, entonces existen requerimientos específicos tales como el manejo de armónicos originados por máquinas, variadores de velocidad, UPS, luminarias y en general por cargas no lineales. Pues como les decía, esto es bastante abstracto, hay que tener pues un poco alguna formación de este tipo de conceptos, pero los vamos a mirar de una manera muy sencilla, en un lenguaje tratando de hacer alguna analogía para que lo entendamos mejor. También existen requerimientos de seguridad física como subestaciones aisladas, cuartos de motores, cuartos de baterías, áreas clasificadas como peligrosas por el tipo de material que se manejan en ellas. Listo, entonces vamos a enfocarnos un momento acá en esta diapositiva. Esta diapositiva nos va a indicar qué tipos de cargas hay. Para esto, para analizar estas imágenes que estamos viendo ahí, nosotros tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de energía, energía directa y energía alterna.
Acá, como estamos hablando de instalaciones eléctricas, pues tenemos que ya hablar de la corriente alterna y saber diferenciarla con respecto a la corriente directa. Entonces, la corriente alterna es la que nosotros utilizamos a diario en nuestras casas y pues a nivel industrial. Em, sí, Santiago, listo. Entonces, lo que les estaba diciendo, nosotros en nuestras casas tenemos es corriente alterna. Por ejemplo, lo que son motores, eh, diga usted la licuadora, la nevera, la aspiradora, eh, la secadora, todos estos elementos pues tienen motores, funcionan con corriente alterna. Algunos son trifásicos y algunos son monofásicos. No vamos a entrar ahorita a explicar esa parte porque se nos vuelve denso esto, se nos vuelve largo, pero tenemos que tener en cuenta eso, que existen diferentes tipos de energía. La otra energía pues son las pilas, las baterías. Baterías, pilas, todo eso es corriente continua. Por ejemplo, el computador, el celular, el televisor, todo eso funciona con corriente directa, pero hay una transformación, por eso ellos vienen con un cargador. Ese cargador lo que hace es, primero transforma de 120 voltios a una tensión más pequeña, por ejemplo, de 5, de 15, de 20, dependiendo del aparato, y lo que hace también es una corrección. Entonces corrige la forma de onda que viene sinusoidal, que viene alterna, la vuelve lineal. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por cargas lineales? Cargas lineales son aquellas que em, siempre van a cumplir la ley de Ohm. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a comportar en todo el tiempo lo mismo, o sea, no van a cambiar en el tiempo. ¿Cuáles son las cargas no lineales? Las cargas no lineales son todos los equipos electrónicos. Esos equipos electrónicos van a generar en el sistema algo que se llama armónicos. Es decir, van a devolver a la red los armónicos. Entonces, tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero sí, pues por lo menos mencionarlo y entender que los aparatos electrónicos devuelven armónicos a la red. Los aparatos lineales, ellos lo que devuelven a la red es un desfase. Entonces, ustedes están viendo ahí en pantalla. Vamos a ver acá los diferentes tipos de cargas, las más sencillas. Entonces, ustedes ven acá que hay dos señales, una que está en verde y otra que está en amarillo. La que está en verde es la tensión o el voltaje y la que está en amarillo es la corriente. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando usted se conecta a la red, esa red le entrega esta señal. Si usted conecta en su casa un aparato como una resistencia, ¿qué es una resistencia? La ducha, la plancha del cabello, un calentador de agua, una estufa eléctrica, todo lo que produzca calor son resistencias. Esas resistencias, esas cargas no van a interferir en la red, no van a dañar la red, no van a dañar el cable de la empresa suministradora de energía. ¿Cuáles sí lo van a dañar? Por ejemplo, los motores. Entonces, los motores están hechos de bobinas. Eso lo vamos a mirar más adelante con calma. Una bobina es un enrollado de alambre y eso va a generar un desfase entre la señal de tensión con respecto a la señal de la corriente. Hay un desfase, ¿vean? Ese desfase lo que ocurre es que va a calentar el cable, va a calentar eh, la alimentación, o sea, la red común. Por ejemplo, en un parque industrial viene toda la alimentación y si usted no corrige esto, pues va a calentar ese cable. Entonces, las bobinas es todo lo que sean motores. Entonces, a nivel industrial se utiliza mucho lo que es los bancos de condensadores. ¿Para qué? Para corregir que la señal de tensión esté en fase con la señal de corriente. O sea, que quede así como está acá. Esto es lo ideal.
la que ustedes están viendo acá en la parte inferior izquierda. Esto es lo que no se quiere y esto es lo que provoca los motores. Esto es lo que están provocando los motores. Entonces, en una industria donde haya 20, 30 motores, hay que corregir esto. En su casa no, porque usted conecta la licuadora 5 minutos y ya no volvió a conectar nada durante el día. Lava, por ejemplo, la ropa una vez a la semana, entonces utiliza la lavadora ahí un momentico, no va a generar tanto daño. O sea, es un daño, sí lo genera, pero es un daño despreciable, o sea, es tolerable. Mientras que en una industria donde hayan 20, 30 motores trabajando las 24 horas, obviamente hay que tomar medidas de corrección. Hay que corregir esto. Otras cargas son las cargas capacitivas, que ustedes pueden ver que es lo contrario de la carga inductiva. Es decir, acá la corriente va adelantada con respecto a la tensión, acá es lo contrario. Entonces, estas cargas capacitivas, pues no son muy comunes. Esto se genera sobre todo por ejemplo, en impresoras o en fotocopiadoras, pero pues, no es muy común. Lo común son estas. Y estas de acá, de esos motores, se corrige ese factor de potencia con bancos de condensadores. Entonces, en las próximas sesiones nosotros vamos a ver qué es un condensador, qué es una bobina, lo vamos a mirar detenidamente, pues para entender todos estos conceptos. Esto simplemente es como un abrebocas, como una pequeña introducción. No sé si hay alguna duda de las personas de pronto que estén inmersas en este ambiente industrial, que conozcan de esto, que de pronto quieran dar alguna opinión, alguna pregunta extra, alguna inquietud. Listo, ahí vamos. Listo, entonces lo que les decía, las cargas no lineales, que son los computadores, los monitores, algunos sistemas de iluminación, van a generar otro daño a la red, pero ese daño es diferente, es de armónicos. Entonces ustedes ven acá anteriormente, lo que pasaba con la onda era que se corría en el tiempo, ¿sí ve? Está en función del tiempo, se corre a derecha o izquierda dependiendo de la carga, pero la onda sigue estando limpia, ¿sí ve? Mientras que en las cargas no lineales, a usted la empresa le entrega, la empresa suministradora de energía le entrega esta, esta señal, usted tiene que devolverle esto. Si usted le devuelve esto, ¿sí ve? Esto ya viene con ruido. Y como usted no es el único usuario, usted tiene vecinos, su vecino va a recibir esto. Lo que estamos hablando de calidad de energía. Entonces el vecino le va a decir, bueno, ¿usted eh, por qué me está entregando esa señal defectuosa? Entonces ahí viene la empresa, por ejemplo, Codensa o Enel o la que sea, Electricaribe, llega y le dice, bueno, usted me está entregando, yo le estoy entregando una señal buena, usted me está devolviendo, hágame el favor y rectifique eso. Si usted no lo rectifica, pues me toca multarlo. Usted paga la multa y le toca, pues sí o sí, corregir esos daños para que lo tengamos ahí en cuenta. Ya pues en la parte legislativa y ya en la parte de las normas, ahí está especificado eso. Entonces acá vemos como los bombillos viejos, ¿se acuerdan? De los bombillos incandescentes, esos que calentaban más de lo que alumbraban. Era una onda limpia, ¿verdad? Ahora un tubo fluorescente, al ser una carga no lineal, sucede esto, ¿verdad? Convierte esa señal limpia en esto. Entonces volvemos a lo mismo. Estos tubos fluorescentes tienen que tener una conexión especial para corregir ese daño. Entonces ahí vamos teniendo en cuenta que hay dos tipos de daño, factor de potencia y el otro es de armónicos. De armónicos es de equipos electrónicos y el de factor de potencia es de motores. Si nos quedamos ya con eso en la cabeza, ya no perdimos el tiempo hoy. Obviamente esto, usted pues tiene que tener más o menos una formación ya un poquito más avanzada para entender estas gráficas, saberlas interpretar, pero la idea es que entendamos que hay dos tipos de daños que usted le puede hacer a la red por las cargas que usted tiene. Entonces los motores desfasan la señal y
los computadores y equipos electrónicos y sistemas de iluminación generan un ruido ahí y eso hay que corregirlo. Nos podemos quedar con ese concepto. Entonces acá yo les voy a compartir esto, ustedes van a ver ahí lo que les estoy diciendo. Vean. Los computadores, las impresoras, eh, los drivers de los motores, esos drivers o PLCs son pues elementos electrónicos, son los que van a generar estos armónicos. No vamos a entrar en detalle a explicar mucho esta gráfica. Acá simplemente lo que se está haciendo es eh, desbaratándola por algún, por decir algo. O sea, esta verde que está acá, usted la puede construir sumando matemáticamente la roja, la roja y la azul. Si usted la sabe sumar, si usted sabe hacer estas operaciones, le va a dar la verde. Eso es lo que quiere decir esa gráfica ahí, para los que quieran ir a profundizar en esto un poco más. Esto ya es más enfocado a las personas que trabajan en la parte industrial. Entonces acá, ¿cuáles son las diferencias entre cargas lineales y no lineales? Lo que les decía, no obedecen a la ley de Ohm, el tema de las crestas, el factor de potencia, el tema de los armónicos. Nos habla también de las cargas resistivas, inductivas, capacitivas. Esto, como les digo, lo vamos a mirar específicamente en una sesión, ya con más tiempo y con más ejemplos, con más detalle. Entonces, acá haciendo un resumen de la parte del criterio que usted debe tener para hacer una instalación eléctrica. Entonces tenemos la parte de la seguridad primordial, no solamente cuando usted está haciendo un trabajo eléctrico, sino en cualquier trabajo. También vamos a hablar de la seguridad. Vamos a escudriñar un poco más esa parte. El tema de la confiabilidad. Vamos a entender por confiabilidad eh, por poner un ejemplo, en una instalación hospitalaria, usted necesita una confiabilidad del 100%. Si usted tiene un equipo de esos que hay en la UCI, usted no lo va a ir a conectar allá a la toma, como lo conectamos nosotros las cosas en la casa. Un equipo que puede valer 500, 600 millones de pesos. ¿Usted cómo lo va a conectar? Usted le va a conectar unas protecciones muy específicas, bien diseñadas. Usted no va a ir a decir, no, le pongo uno de 20 amperios y está bien. O le pongo ahí un regulador o le pongo ahí un estabilizador y eso queda bien. Ya estamos jugando no solamente con un equipo muy costoso, sino con la vida de un paciente. A eso nos referimos con confiabilidad. Entonces, ¿sí ve? Hay diferentes tipos de instalaciones. Obviamente la confiabilidad va muy de la mano del tema del costo. Si usted quiere un sistema muy confiable, pues también a medida que sube la confiabilidad, sube también el costo, porque pues los equipos van a ser más, van a tener un valor más elevado. Simplicidad en la operación. A veces menos es más. Usted tampoco puede ir a sobredimensionar su instalación, a ponerle cosas innecesarias, porque pues está gastando dinero. Tema de los costos, que es obvio. La calidad de la tensión o voltaje, lo que estamos hablando de acá de todas estas señales. A eso se refiere. Cuando nosotros hablamos de calidad de tensión o calidad de energía, es todo esto. Es la calidad de la señal que usted recibe del suministrador, de la empresa suministradora de energía. El tema pues de los mantenimientos y el tema de la flexibilidad. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta ahí, algún comentario. Si vamos bien, si de pronto estamos perdidos. Listo, ahí de todas formas vamos mirando estas ideas, como les digo, con más calma, con más detenimiento. Administración y supervisión de proyectos. Entonces, acá tenemos algunas claves. Entonces, nos hablan del tema de las especificaciones, del costo, del tiempo y de la legislación.
Entonces, de cómo nos relacionamos nosotros acá con todos estos parámetros. Entonces, acá de las especificaciones, cuál es la necesidad, cuál es el objetivo, cuál es em, las características particulares que debe tener su proyecto. Entonces, a eso se refiere este tema de las especificaciones. Siempre el tema de los costos, pues es algo que no podemos obviar, porque siempre el presupuesto va a ser limitado. Siempre se quiere entregar el mejor producto a bajo costo. También el tema del tiempo, van involucradas también otras variables. Usted tampoco puede pasar por alto la seguridad de, por ejemplo, de las personas que están trabajando en el proyecto por hacer las cosas en un tiempo récord. También ha habido muchos ejemplos en la construcción de puentes, en la construcción de muchos diseños arquitectónicos y de ingeniería, donde por querer hacer las cosas rápidos en tiempos récord, esto genera pues el costo de la vida de las personas, de los trabajadores. Entonces todo eso, tenerlo en mente. Y el tema de la legislación, lo que estábamos hablando nosotros acá a nivel de Colombia, el RETIE, el RETILAB, la CREC, la UPME, todo eso toca tenerlo en cuenta para nosotros entregar un buen proyecto y entregar un buen producto. Entonces tenemos acá aspectos normativos. Entonces, lo que estábamos hablando, hay muchas personas que se dedican, que les gusta mucho la parte técnica. Entonces, ir a conectar el equipo, ir a cablear, ir a montar todo, toda la logística. Hay otras personas pues que les toca ver más en la parte de inspección, estar atento al RETIE, la parte técnica se esté cumpliendo. El tema de las distancias, el tema de la seguridad, el tema de los colores, el tema de los materiales, todo eso hay que tenerlo acá en cuenta. Y todo eso está consignado en el RETIE. En el RETIE y en la NTC 2050 están consignados todos estos temas. Y volvemos acá al tema de la legislación, para tenerlo muy en cuenta, muy en mente. Entonces, actualmente existen instituciones dedicadas a la formación de ingenieros o profesionales en la especialidad de manejo de proyectos y otorgan una certificación PMP de la idoneidad de profesional en la dirección de proyectos. Es usual que los clientes o las empresas pidan dicha certificación. Entonces, no solamente para personas que van a trabajar en este área específica, sino para cualquier trabajo que vayamos a hacer. Entonces, si usted es técnico, tiene que sacar cierta certificación. Si es tecnólogo, el tema del CONTE, el CONANTEL, todo eso. También para las personas que trabajan en la parte mecánica, en la parte civil, siempre tienen que tener certificaciones. Si el trabajo va a ser en alturas, también pues los certificados de alturas, todo eso. Algunas universidades también tienen programas de especialización, maestrías y doctorados en dirección de proyectos. Ahí para las personas que de pronto ya tengan alguna formación académica para que si están interesados en esto, ahí. Ahorita pues es más fácil ingresar a un programa de estos que anteriormente era más complicado, ahorita es más sencillo. Administración y supervisión del proyecto, seguimos con lo mismo, entonces dice, el corazón de un proyecto está compuesto de especificaciones, costos y tiempos. Desde luego estos aspectos están relacionados con la satisfacción de las expectativas de los socios, la comunidad y el respeto al medio ambiente y al Estado de Derecho vigente donde se ejecuta el proyecto, es decir, la legislación. Ustedes cuando empiecen a leer el RETIE, ustedes se van a dar cuenta que él es muy reiterativo. Él reitera, reitera, reitera. Siempre en esos apartados, en esos capítulos que tiene, siempre va a decir lo mismo. Vea, tenga cuidado con esto, tenga cuidado con lo otro. Y usted sigue ahí leyendo y vuelve y le repite. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Acá nos dan algún ejemplo de un proyecto. Nos habla de proyectos de software. Nos hablan nuevamente de los costos del tiempo. Cuando hablemos, por ejemplo, de las instalaciones
de paneles solares, de las instalaciones fotovoltaicas. También vamos a hablar mucho del tema de los costos y de la proyección en el tiempo. Entonces, vea, acá esto es muy importante el tema de la delegación. Usted tiene que saber eh, ser un delegado y también delegar funciones. Entonces, obviamente todos no pueden estar acá nos pone entre comillas, en todas las jugadas. Entonces, es necesario delegar en todos los cargos. Siempre tiene que haber un delegado. Ese delegado pues tiene que estar bien informado, tiene que estar eh, capacitado para cumplir dicha labor. Entonces, por lo cual se debe proceder con bastante cuidado a seleccionar aquellas personas que van a colaborar en la supervisión, precisar el alcance de la delegación y establecer un buen sistema de comunicaciones para que la información fluya bien y oportunamente y hacer seguimiento periódico a las personas delegadas. Entonces, acá volvemos al tema de la comunicación. Usted siendo subalterno o usted siendo el líder de un proyecto, usted tiene que saber comunicarse, porque usted puede saber mucho de la parte técnica, de la parte legislativa, pero si usted no sabe comunicar una orden, si usted va a tratar a las personas a las patadas, de pronto qué ha pasado, a menospreciar a la gente, entonces acá ya usted está incurriendo en temas de comunicación. Ya estos son habilidades blandas. Usted no se sabe comunicar. O puede pasar lo contrario. Usted como subalterno, usted de pronto no le gusta que lo manden. Usted dice, no, hágame el favor y se pone los guantes. Se hace el que no. Hágame el favor y cambie esos guantes que de pronto tienen una laceración o está roto. O el overol. O hagamos es, no, usted tiene que acatar esas normas porque eso está eh, consignado ahí y no, eh, usted tiene que hacer parte de un equipo y usted no puede ser una molestia en el equipo, sino usted tiene que aportar. Yo sé que ustedes ahí tienen algunas experiencias relacionadas con esta, entonces me las van contando si quieren, si es pertinente. Delegación como parte de la administración. Entonces, en el tema de la administración, entonces también en la selección del personal, también precisar el alcance, qué es lo que usted puede y no puede hacer, hasta dónde llega su función. El tema también de supervisar y apoyar y el seguimiento y comunicación. Entonces, no solamente es ir a mandar, ir a decir, haga tal cosa, sino también decir cómo la va a hacer. Pues yo le puedo decir, bueno, vaya, conecte ese equipo, pero pues hay que brindarle las herramientas, hay que brindarle todo para que esa función se pueda hacer de manera efectiva. Listo, una vez hecha la delegación del trabajo, es absolutamente necesario hacer una supervisión, apoyo y comunicación. Entonces acá reiteran, ¿ves? Supervisión, apoyo y comunicación con la persona y seguimiento a los asuntos delegados para que se cumplan los objetivos deseados en la delegación. Si la delegación no se supervisa ni hace seguimiento, se sale de control y fracasa. Entonces es importante que cumplamos todos esos parámetros. Entonces acá vamos a mirar algunas clases de proyectos relacionadas con las instalaciones eléctricas. Entonces tenemos proyectos en el área del petróleo y la minería. En este tipo de proyectos, los requerimientos pues son bastante particulares. Ahí también está eso consignado en la NTC 2050. Acá nos dice la sección, vea, de la 500 a la 505. Entonces por eso les decía, pronto si hay alguna persona que trabaja en esta área, y quieres reforzar esos conocimientos, pues toca ir a mirar esto, porque no sería ideal que todos acá en el curso nos dedicáramos a estudiar eso, tan poquito tiempo que tenemos, entonces toca mirar todos estos tipos de instalaciones de una manera muy general. Entonces, en ese tipo de proyectos de minería y de petróleos, las especificaciones van a ser muy diferentes a, por ejemplo, una instalación domiciliaria, industrial, hospitalaria, pública. Esto va a tener sus características particulares. Cada en el área hospitalaria, ¿verdad? Todos estos equipos
son bastante costosos, son bastante específicos. Esto lo que les decía, usted no lo puede conectar así nomás, sino esto debe tener eh, unas particularidades para que cumpla pues con toda la, no solo con las normas, sino también con el tema de la seguridad de las personas, de los pacientes. Entonces acá precisamente lo que nos dice, el área hospitalaria tiene sus características especiales respecto a los equipos, materiales, procedimientos con el área de la electricidad. Entonces acá nos habla del RETIE em, y de la NTC 2050 y nos dice de dónde a dónde. Entonces, también hay algunas personas que han trabajado o trabajan en este tipo de instalaciones. Les toca ir a mirar estas condiciones específicas. Otro tipo de instalaciones o de proyectos eléctricos es el tema de la distribuidora, de la distribución. Entonces nosotros vamos a entender este diagrama en tres partes. Entonces vamos a tener una parte que es la generación, otra parte que es la transmisión y otra parte que es la distribución. Cada una de ellas tiene unos niveles de tensión dependiendo de la empresa, dependiendo de la geografía, dependiendo del país, pero en la mayoría de los países es lo mismo. Acá el RETI y la NTC 2050 son basados en esas normas internacionales, normas europeas y normas estadounidenses. Entonces, los cambios van a ser muy pequeños. El cambio, por ejemplo, de la tensión y el cambio de la frecuencia. Entonces, ahí hay unos pequeños cambios, pero en general son los mismos conceptos. O sea, la electricidad va a funcionar igual. Esto que están viendo acá, todo esto es corriente alterna. Desde la parte de la generación, por ejemplo, acá en Colombia tenemos Hidroituango, tenemos la central de San Carlos, tenemos la de Termopaipa, ahorita en La Guajira hay unos parques eólicos, parques fotovoltaicos. Esto pues ha ido evolucionando y pues nosotros también tenemos que ir evolucionando con todos estos nuevos, con toda esta nueva tecnología. No podemos quedarnos ahí como rezagados, por lo menos más o menos entender qué es lo que está sucediendo. Pues acá hay niveles de tensión. Entonces, en generación usualmente se utiliza de 14 a 24 kilovoltios. Se hace una transformación, se sube esa tensión. Ya, después miramos por qué se hace esa subida de tensión. Se transporta a largas distancias, por ejemplo, de Termopaipa acá a Bogotá, es en estos niveles de tensión. Ya cuando llega a Bogotá, vuelve y se baja la tensión a estos niveles de 34.5 a 138 kilovoltios. Y luego se sigue bajando para que ya sea un nivel manejable para el usuario, para el consumidor. Nosotros, por ejemplo, en las casas, en un sistema monofásico tenemos 120 voltios, en otros se utiliza 220, pero está en ese rango. A nivel industrial tenemos 600, 800, 400 en ese rango. Pero esto es considerado baja tensión. Entonces tenemos acá baja tensión, alta tensión y media tensión. Después revisamos eso con calma y en el RETIE también están los niveles de tensión o los niveles de voltaje para que los revisen. Entonces acá nos habla también del tema de las distribuidoras. Entonces una empresa se encarga de la parte de la generación, otra de la parte de la distribución, otra de la parte de la transmisión. Acá en Bogotá, ahorita está en él, antes estaba Codensa, Codensa ya está más enfocada en la parte de la transmisión y le dejó la parte de la distribución a Enel. Y todo eso, por supuesto, está regido bajo las normas que estamos hablando. Otra clase de proyecto que es muy emergente, que ya está utilizado en muchos países, es el Smart Grid. Las Smart Grid son redes donde el consumidor hace parte activa de la conexión, de la instalación. Por poner un ejemplo acá, en los ingenios azucareros, ellos producen
mucho bagazo de la caña, de lo que sobra de la caña, y ese bagazo es lo que nosotros llamamos biomasa. Con esa biomasa ellos generan energía eléctrica. Esa energía eléctrica es suficiente para ellos para toda la parte operativa. Ellos funcionan de una manera autónoma. De igual manera, pues ellos están conectados a la red. Entonces, cuando de pronto no tienen suficiente biomasa, sí les toca hacer uso de la red. Pero puede pasar lo contrario, que tengan exceso de biomasa, generan más energía de la que pueden gastar, entonces ellos la venden a la empresa de energía. Entonces ellos tienen ahí un, un negocio de intercambio de energía, de venta y compra de energía. Eso es lo que nosotros llamamos como smart grids. Ya a escalas más pequeñas vemos, por ejemplo, las instalaciones fotovoltaicas. Si usted en su casa decidiera independizarse y poner un sistema fotovoltaico, usted se desconecta y usted quedaría autónomo. Si compra demasiados paneles, diría, no, me está sobrando energía, si quiere le vende. Podría ser un negocio así. Eso es lo que nosotros entendemos como smart grids. Entonces acá vemos diferentes configuraciones en la parte fotovoltaica. Acá vemos un parque eólico. Todo esto está interconectado, es lo que se quiere. Hay una meta para el 2050 a nivel mundial en reducir las emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, donde algunos países se unieron a esa causa y están tratando de cumplir con esto. Hay otros países que no. Por ejemplo, Estados Unidos ahorita con el nombramiento de Trump, él dijo, no, me salgo de eso. Vamos a producir petróleo, vamos a vender petróleo y vamos a volver a ser la nación más rica del mundo. Listo. Son criterios de cada administración. Acá en Colombia sí estamos tratando de cumplir ese objetivo. Acá vemos lo mismo, ¿ve? El tema de los vehículos eléctricos, de los paneles solares. Y esto nosotros lo vamos a llamar Smart Grids. Entonces, otro concepto que, que vamos a tener en cuenta. Entonces, es toda la ciudad, todo el país interconectado con diferentes fuentes de energía de generación. Acá, por ejemplo, tenemos la hídrica, acá tenemos la nuclear, perdón, acá la térmica. Después miramos cómo funciona cada una de ellas. El tema de las factorías, de las fábricas, lo que les estaba comentando de los ingenios azucareros, de la autonomía ya a nivel de vivienda, todo eso. Entonces acá nos decía que dentro de 10 a 15 años, estamos en el 2025, la meta es para el 2050. Acá los retos, el tema de la oposición de las electrificadoras, reducción de costos, equipos mediante la investigación, la medición, todo esto es un tema bastante complejo. Listo, entonces yo les comparto esta información, les comparto estas diapositivas para que vuelvan y las revisen con calma y ahí queda la grabación. No sé si tengamos alguna duda, inquietud, comentario. Listo, bueno, espero que les haya gustado la presentación, que no se hayan aburrido. Vamos a llamar lista. Sí, Julio, Carlos Julio. Eso, cámara, no me queda. Sí, Omar, lo escuchamos. Luis Enrique. Sí, señor. Presente. Listo, entonces vamos a llamar lista rápidamente.
Ahumada John. Presente, profe. Listo, John, gracias. Julián Esteban Alvarado. Presente, profe. Listo, gracias. Carlos Eduardo Angarita. Presente, profe. Listo, gracias. Jason Antonio Arcila. Presente, profe. Gracias. Deison Andrés Arcila. Fernando Arrieta. Miguel Ángel Vanguero. Presente, profe. Listo, gracias. Jonathan Francisco Barrera. Presente. Gracias. Alfredo Bermúdez. Luis Enrique Buitrago. Presente, profe. Listo, gracias. Andrés Cárdenas. Cristian David Castañeda. Presente, profesor. Listo, gracias. Karen Gutiérrez. ¿Están llamando lista? ¿Sí está Karen? Por Jonathan Incapié. Presente, Jonathan Incapié, presente. Listo, gracias. Omar Antonio Igua. Presente, profe. Listo, gracias. Mónica Martínez. Presente. Carlos Julio Muñoz. presente, profe. Gracias. Hermen Niño. Presente, profe. Gracias. John Farley Ochoa. José Pava. Profe, presente, John Ochoa, qué pena. Listo, John. José Pava. Presente, profe. Listo, gracias. Santiago Preciado. Presente, profesor. Gracias. Ángela Puentes. Carlos Quintana. Sergio Romero. Alirio Romero. Luis Felipe Saavedra. Presente, profesor. Listo, gracias. Luz Mary Salazar. Jorge Sánchez. Presente, profesor. Gracias. José David Soto. Cristian Vega. Miguel Villegas. Miguel Zambrano. ¿Me faltó alguien por llamar? Edison Incapié. No escuché si me llamaron, pero aquí estoy presente. Hincapié. Tengo a Jonathan Hincapié. Sí, Jonathan Incapié y falta Edison Incapié. No, pero Edison está en el otro grupo, en el grupo de las 8. No, yo estaba en esta es la segunda clase de 6 a 8. Pero yo lo Yo tengo no sabía vinculado, que usted era está en el esto. grupo de las 8. Ah, joder, madre, entonces ya me metí donde no era, ok. Sí, señor. Y entonces me meto a las 8 ya. Sí, señor. Le toca al de las 8. Ah, bueno, listo. Pero usted ya sabe que en la pasada también estuve para que no tenga ahí la falta. Bueno, Bien. vale, Pero gracias. sí, está en el de las 8. Me imagino que el otro de su hermano, el otro Hincapié. Sí, pero entonces Ese sí está en el de las el 6. link no fue para conectarme a las 8. Sí. Sí, señor. Sí, quedaron en grupos diferentes. Listo, y para yo conectarme a las 8, el link ¿qué? ¿Ya es otro grupo? Sí, señor. Ya le hablo entonces para que me agregue al otro grupo, por favor, y muchas gracias. Listo, bien. ¿Alguien más falta por llamar? Listo, entonces gracias a todos por la participación. Espero que les haya gustado. La idea no es desanimarlos con todo lo que hablamos acá, sino todo lo contrario, motivarlos para que vean cuáles son los nuevos avances en la tecnología para que estemos informados y podamos investigar. Obviamente acá no vamos a salir expertos en ninguna de esas cosas, sino por lo menos escucharlas y entenderlas. Entonces esa es la idea del curso. No, muy bien, profe. Está todo muy bien. Listo, Carlos.
Le agradezco mucho y tenga una feliz noche. Listo, igualmente. Feliz noche, Gracias, compañero. profe. Listo, igualmente para todos que descansen. Nos vemos hoy es martes, nos vemos el jueves a la misma hora, de 6 a 8. Gracias, profe. Listo, que Señor. descansen. Profe, muy amable, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches a todos.